Poncio Pilato, el hombre que ordenó la crucifixión de Jesús. Un personaje envuelto en controversia, cuya vida después de aquel fatídico día está rodeada de misterio, leyendas y diferentes relatos históricos. ¿Fue castigado? ¿Se arrepintió? ¿Cómo terminó sus días? Hoy te contamos qué pasó con Pilato después de la muerte de Jesús. El destino político de Pilato. Poncio Pilato continuó en su cargo como gobernador de Judea por varios años después de la crucifixión de Jesús. Su administración, marcada por conflictos con la población judía, fue un reflejo de su dificultad para equilibrar la autoridad de Roma con la sensibilidad religiosa y política de la región. Gobernar Judea no era tarea fácil. La provincia era un polvorín de tensiones entre los romanos y las distintas facciones judías que rechazaban el dominio extranjero. Pilato, con su carácter inflexible y a menudo provocador, tuvo múltiples enfrentamientos con el pueblo, lo que con el tiempo debilitó su posición. Uno de los primeros conflictos serios en su administración surgió cuando introdujo estandartes con la imagen del emperador en Jerusalén. Para los romanos, estos estandartes eran un símbolo de lealtad al César, pero para los judíos, representaban una violación de sus creencias, ya que consideraban idolatría cualquier imagen en su ciudad sagrada. Cuando se enteraron de esta acción, una multitud de judíos viajó a Cesarea, donde Pilato residía, para exigir la retirada de los estandartes. Durante 5 días, la protesta se mantuvo pacífica, pero Pilato, acostumbrado a la fuerza como método de control, rodeó a los manifestantes con soldados y amenazó con matarlos si no se dispersaban. Para su sorpresa, los judíos se arrojaron al suelo, dispuestos a morir antes que aceptar una violación a su fe. Pilato, viéndose acorralado, cedió y retiró los estandartes. Este episodio no sería el último enfrentamiento entre el gobernador y el pueblo. Otro incidente ocurrió cuando utilizó los fondos del templo para construir un acueducto. Aunque la obra tenía un propósito práctico, la decisión de financiarla con dinero sagrado desató una revuelta. Pilato, en respuesta, infiltró soldados vestidos de civiles entre la multitud con órdenes de atacar a los manifestantes con garrotes cuando la protesta estallara. La represión fue brutal y dejó un número significativo de muertos y heridos, lo que incrementó el resentimiento contra su gobierno. El evento que finalmente selló su destino ocurrió en el año 36 después de Cristo, cuando Pilato reprimió violentamente a un grupo de samaritanos que se habían congregado en el monte Gerizim. Este grupo, liderado por un autoproclamado profeta, creía que allí se encontraba escondido algún objeto sagrado de la época de Moisés. Temiendo una rebelión, Pilato envió tropas para dispersarlos y, en el proceso, ordenó una masacre. Muchos fueron asesinados en el enfrentamiento, lo que generó una protesta formal de los samaritanos ante Lucio Vitelio, el gobernador de Siria, quien tenía mayor autoridad que Pilato. Vitelio, viendo la gravedad de la situación, decidió destituir a Pilato y ordenó que regresara a Roma para responder ante el emperador Tiberio. Pilato no tuvo otra opción más que abandonar Judea y dirigirse a la capital imperial para enfrentar las consecuencias de sus actos. Sin embargo, para cuando llegó a Roma, el destino le había jugado una última carta. El emperador Tiberio había muerto y su sucesor, Calígula, tenía una visión distinta sobre cómo manejar los asuntos en las provincias del imperio. Antes de continuar te invito a suscribirte, darle like y comentar si el video está siendo de tu agrado. Su posible final. Cuando Poncio Pilato llegó a Roma, su futuro era incierto. Había sido llamado a rendir cuentas por la masacre de los samaritanos en el monte Gerizim, una acción que había provocado la ira de Lucio Vitelio, el gobernador de Siria. Sin embargo, el panorama político en la capital había cambiado radicalmente. El emperador Tiberio, bajo cuyo mandato Pilato había servido, había muerto en marzo del año 37 después de Cristo, y su lugar había sido ocupado por Calígula. Este giro inesperado dejó a Pilato en una posición vulnerable. No existen registros exactos sobre el juicio o el destino que enfrentó en Roma, lo que ha dado pie a diversas teorías sobre su caída. Algunas fuentes sugieren que, al llegar a la ciudad, Pilato fue juzgado por sus excesos en Judea y condenado al exilio, desterrado a una provincia lejana donde pasó sus últimos días en el olvido. Sin el respaldo de Tiberio y con un nuevo emperador poco interesado en su caso, Pilato habría quedado relegado de la política y apartado de cualquier puesto de poder. Otra versión, sostenida por el historiador cristiano Eusebio de Cesarea, afirma que Pilato no solo perdió su cargo, sino que cayó en desgracia y terminó suicidándose. Según esta tradición, la vergüenza y el desprecio que sufrió tras su destitución lo llevaron a quitarse la vida en algún punto de su exilio.
Se dice que su cuerpo fue arrojado al río Tíber, pero que el agua se agitaba violentamente, como si rechazara sus restos. Ante esto, su cadáver habría sido trasladado a distintos lugares hasta llegar a un lago en la región de Suiza, en las cercanías del monte que hoy se conoce como Pilatus. Otra leyenda sugiere que su espíritu sigue vagando en la zona, condenado a una eternidad de tormento. Se cuenta que, en noches de tormenta, las aguas del lago se agitan y su silueta puede verse entre las montañas, como si su alma aún buscara redención por la decisión que tomó aquel día en Judea. Más allá de las leyendas y las conjeturas, lo cierto es que el destino de Pilato permanece envuelto en el misterio. No existen documentos romanos que detallen su final, lo que ha permitido que las distintas tradiciones construyan versiones contradictorias sobre su suerte. Lo que sí está claro es que su nombre quedó grabado en la historia, no como un simple gobernador de una provincia rebelde, sino como la figura que, en el relato cristiano, selló el destino de Jesús de Nazaret. Poncio Pilato, un gobernador romano que quedó atrapado en la historia más grande jamás contada. ¿Fue un simple peón del destino o un hombre que pagó el precio de sus decisiones? Su final sigue envuelto en misterio, y su nombre, inmortalizado en los evangelios. ¿Tú qué crees que le sucedió? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta.